¿Y qué tal? ¿Cómo están el día de hoy para resolver cuestionarios bíblicos? Yo creo que están preparados, ¿cierto? Porque son 100 preguntas difíciles de la Biblia. Así que ánimo, vamos con toda, comencemos. Además de hebreo, ¿en qué otro idioma fue escrita la Biblia? ¿En griego, arameo o ahí son ciertas? Y la respuesta es C, A y B son ciertas. También se escribió alguna parte en griego y en arameo. Marcos 5:41 y Efesios 5:26 son ejemplo de ello. Siguiente pregunta, ¿qué significan las palabras arameas talita kumi? Sal fuera, niña levántate o nacer de nuevo. Y estas palabras significan niña levántate. Las usó nuestro Señor Jesús para resucitar una niña. Marcos 5:41. Siguiente pregunta, ¿qué significa la palabra aramea efata? A, sé abierto, B, sé libre o C, sé sano. Terminó el tiempo y la respuesta es A, significa sé abierto. Marcos 7:34 y 35. Siguiente pregunta, ¿qué significa la palabra aramea Abba? A, padre, B, papito o C, A y B son ciertas. Y la respuesta es C, A y B son ciertas. Significa padre o papito, una forma cercana de llamar a nuestro Padre Celestial. Marcos 14:32 al 36. Siguiente pregunta, ¿qué significa la palabra aramea Gólgota? A, tormento, B, calavera o C, A y B son ciertas. 2, 1, tiempo, y la respuesta era la B. Significa calavera, que fue el lugar donde crucificaron a nuestro Señor Jesús. Marcos 15:22. Siguiente pregunta, ¿qué significan las palabras arameas Eloi, Eloi, lama sabactani? A, Dios mío, B, ¿por qué me has dejado? O C, A y B son ciertas. Y la respuesta es muy bien, A y B son ciertas. Significa Dios mío, ¿por qué me has dejado o por qué me has desamparado? Marcos 15:33 y 34. Siguiente pregunta, ¿con cuál de los hijos de Adán comienza la narración de su descendencia? A, con Set, B, con Caín o C, con Enoc. Y la respuesta es la A, con Set, su hijo. Génesis 5 del 1 al 5 lo menciona. Y vamos con la siguiente pregunta, ¿cuál libro sigue después del libro de Ageo? A, Habacuc, B, Nahum o C, Zacarías. Pues en la forma en que está ordenada la Biblia dice que el libro de Zacarías continúa después de Ageo. Muy bien, siguiente pregunta, ¿qué fue lo primero que hizo Noé cuando terminó el diluvio y bajó del arca? A, celebró la Pascua, B, edificó un altar o C, se embriagó. Vamos a ver si lo sabías y la respuesta es muy bien, la B, edificó un altar. Génesis 8, 19 y 20 lo mencionan. Siguiente pregunta, ¿cómo se llamaba la tierra donde los hombres construyeron la torre de Babel? A, Mamre, B, Mara o C, Sinar. Y la respuesta es la C, esta tierra se llamaba la tierra de Sinar. Génesis 11, versículo número 2. Siguiente pregunta, ¿cuál es la única mujer en la Biblia de la que se menciona la edad de su muerte? A, Sara, B, Raquel o C, Abigail. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien, A, Sara. Génesis 23, versículo número 1. Y atentos a esta pregunta, ¿cuántos años tenía Sara cuando murió? A, 115 años, B, 127 años o C, 109 años. Muy bien, si dijiste 127 años, contestaste correctamente. Génesis 23, versículo 1. Siguiente pregunta, ¿quién fue la única persona que la Biblia presentó como rey y sacerdote a la vez? A, David, B, Salomón o C, Melquisedec. Y la respuesta es la C, Melquisedec. Génesis 14, versículo 18 lo menciona. Siguiente pregunta, Melquisedec es mencionado en 3 libros, Génesis, Salmos, ¿y en cuál otro? ¿En Romanos, en Isaías o en Hebreos? Vamos a ver, la respuesta era muy bien, la C, en la carta a los Hebreos. Ejemplo de ello, Hebreos 7, versículo 1, lo puedes leer. Siguiente pregunta, ¿a quién se le presentó y le bendijo este Melquisedec? ¿A Jeremías, a Abraham o a Moisés?
Y si estaban concentrados, saben que muy bien en el libro de Génesis se encuentra Melquisedec. Entonces fue a Abraham. Génesis 14, 17 al 24. Siguiente pregunta. ¿Qué le entregó Abraham a Melquisedec después que éste lo bendijo? A su cinto, B, sus diezmos, o C, una torta cocida. Y la respuesta es muy bien, la B, le entregó sus diezmos, lo dice Génesis 14, versículo número 20. Siguiente pregunta. ¿Cuántos pares de hermanos gemelos menciona abiertamente la Biblia? A, 2 pares, B, 3 pares o C, 5 pares. Y la respuesta es muy bien, por lo menos menciona abiertamente 2 pares de gemelos, en Génesis 25 y en Génesis 38. Siguiente pregunta. Aparte de Esaú y Jacob, ¿cuál fue el otro par de gemelos en la Biblia? A, Ira y Súa, B, Fares y Zara o C, Onán y Ela. Y la respuesta es la B, muy bien. Fares y Zara, Génesis 38 del 27 al 30 los menciona. Siguiente pregunta. Aparte y después de Cristo, ¿quién fue el primero en predicar a los samaritanos? ¿Pedro, Saulo o Felipe? Y la respuesta es muy bien, fue Felipe en Hechos capítulo 8, versículo número 4 en adelante. Siguiente pregunta. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sin mancha y purificado. Y el complemento es muy bien, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo dijo Pablo en Romanos 12, versículo 1. Siguiente pregunta, ¿dónde dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad? ¿En Efesios 5:15, en 2 Timoteo 3:18 o en 2 Corintios 12:9? Y la respuesta es muy bien, lo escribió Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 12, versículo 9. Siguiente pregunta. ¿Cómo llama Jesús a todas las calamidades que suceden en los postreros tiempos? A, principio de dolores, B, el fin de los días, o sea, y B son ciertas. Pues el Señor Jesús dice, esto apenas es principio de dolores. Mateo 24, versículo 8. Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad se encontraba Jesús cuando María lo ungió con un perfume? A, en Nazaret, B, en Betesda o C, en Betania. Vamos a ver si lo sabías. La respuesta es la C, estaba en Betania. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8 mencionan esta escena y vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuál libro continúa después del libro del profeta Oseas? A, Joel, B, Abdías o C, Amós. Pues después de Oseas sigue Joel. Muy bien, el profeta Joel, profetas menores. ¿Cuántas personas creyeron y fueron bautizadas después del primer discurso de Pedro? A, 4,000, B, 5,000 o C, 3,000. Muy bien, C, 3,000 personas. Imagínense ustedes si fueron bautizados. Hechos 2, 41. ¿Y a qué época bíblica perteneció Ahod? A la apostólica, B, a la de los reyes o C, a los jueces. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Ahod perteneció a la época de los jueces. Jueces 3 del 12 al 30 lo menciona. Siguiente pregunta. Nombre del rey que Ahod asesinó enterrándole hasta la empuñadura y sacarle su estiércol. A, Sacmar, B, Eglón o C, Tabor. Y la respuesta es la B. Su nombre era el rey Eglón. Jueces 3 del 12 al 30 lo mencionan. Tercera pregunta. ¿Quién fue Zorobabel? A, un gobernador de Judá, B, un sacerdote de Israel o C, un capitán de Babilonia. Si respondiste la A, estás en lo cierto. Fue gobernador de Judá, lo dice Ageo capítulo 1, versículo 14. Siguiente pregunta. Además de Zorobabel y otros líderes judíos, ¿quién más ayudó a reedificar los cimientos del templo? ¿Los levitas, los sacerdotes o A y B son ciertas? Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es C, A y B son ciertas. También los levitas y los sacerdotes. Esdras 3, versículo número 8. Siguiente pregunta. ¿Con cuál nombre comienza la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo? A, con Moisés, B, con Abraham o C, con Adán.
La respuesta es la B. Comienza con Abraham. Mateo capítulo 1, versículo número 2 lo menciona y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas mujeres son nombradas en la genealogía de Jesús según Mateo? ¿A4, B2 o C5? Vamos a ver y la respuesta es la C. 5 mujeres en total nombradas en la genealogía de Jesús. Mateo 1 del 1 al 16. Siguiente pregunta. Los nombres de estas 5 mujeres son María, Ruth, Betsabé, Rahab y A Tamar, B, Sara o C, Mical. Vamos a ver si respondiste a Tamar. Es una respuesta correcta. Mateo 1 del 1 al 16. Siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra anatema en la Biblia? A, maldito, B, sacrificio o C y B son ciertas. Vamos a ver y la respuesta es C, A y B son ciertas. Significa maldito y sacrificio, dependiendo del contexto. Josué 6:18 y Gálatas 1:9 son ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces aparece la palabra Apocalipsis en la Biblia? A, 7 veces, B, 0 veces o C, 10 veces. La respuesta es 0 veces. De hecho, la palabra Apocalipsis se traduce como revelaciones. Las revelaciones del Señor al apóstol Juan. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor? Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿En Primero de Reyes, en Daniel o en Malaquías? Y la respuesta es la C. Esto lo dice el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo número 6. Siguiente pregunta. De estos 3 libros, ¿cuál no es considerado un profeta mayor? A, Jonás, B, Ezequiel o C, Lamentaciones. Y la respuesta es la A. Jonás no es considerado un profeta mayor. Jonás tan solo tiene 4 capítulos. Siguiente pregunta. Cuando el ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, A, séptimo, B, quinto o C, sexto. Y la respuesta es la B. Cuando el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, lo dice Juan en Apocalipsis 9:1. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Juan con el librito que le entregó el ángel del Apocalipsis? A, se lo comió, B, lo selló o C, lo escondió. Vamos a ver y la respuesta es la A. Se lo comió. Apocalipsis 10, versículos del 10 al 11. Siguiente pregunta. ¿Cuál apóstol se presenta a sí mismo en sus cartas como el anciano? A, Pablo, B, Pedro o C, el apóstol Juan. Vamos a ver y la respuesta es la C, el apóstol Juan. Lo dice en la segunda y la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Siguiente pregunta. ¿A quién dirigió el apóstol Juan su segunda carta? ¿A los expatriados, a la señora elegida o a los cristianos en Creta? Literalmente dice segunda carta de Juan 1:1 que a la señora elegida y a sus hijos. Siguiente pregunta. ¿A quién dirigió el apóstol Juan su tercera carta? ¿A Demetrio, a Gallo o a Aquila? Y la respuesta es la B, dirigida a Gallo. Tercera carta de Juan 1:1 lo menciona. Y siguiente pregunta. ¿Dónde es mencionada por única vez en la Biblia una mujer llamada Claudia? ¿En segunda carta a Timoteo, en los Filipenses o en los Hechos? Y la respuesta es la A. Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo sobre Claudia, 4:21 exactamente, capítulo 4, versículo 21. Siguiente pregunta. ¿Quién desamparó al apóstol Pablo y volvió a amar el mundo? A, Tíquico, B, Demas o C, Prisca. Pues el apóstol Pablo le cuenta a Timoteo en la segunda carta de Timoteo 4:10 que Demas lo había desamparado y había vuelto a amar el mundo. Siguiente pregunta. ¿Cuántos censos en total fueron realizados en el Antiguo Testamento? A, 3, B, 4 o C, 5. Y en total fueron 5 censos, 3 de Moisés, 1 de David y Esdras y Nehemías mencionan otro censo. Siguiente pregunta. ¿En cuál libro se mencionan los censos que hizo Moisés? A, en Números, B, en Éxodo o C, en Deuteronomio.
Pues los tres censos que hizo Moisés son mencionados en el libro de Números, Números capítulo 1, 2 y capítulo 26. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Falso o verdadero? El tercer censo de Moisés fue realizado en los campos de Moab. A, falso, B, verdadero o C, no sabes, no respondes. Terminó el tiempo y esto es totalmente verdadero. En los campos de Moab, lo dice Números 26 del 1 al 3 y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera ciudad en la que Pablo predicó en su primer viaje misionero? A, Salamina, B, Antioquía o C, Iconio. Y la respuesta es en Salamina. Fue la primera ciudad que predicó en su primer viaje misionero, Hechos 13, 5. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Bar Jesús en la Biblia? A, un mago, B, un falso profeta o C, A y B son ciertas. La respuesta correcta es C, A y B son ciertas. Fue un mago y falso profeta, lo dice Hechos 13, versículo 6. Y vamos con la penúltima pregunta. ¿Dónde dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas? A, en Juan, B, en Lucas o C, A y B son ciertas. Y esto lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, versículo número 12. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? A, su vanagloria, B, el conocimiento o C, la hipocresía. Y la respuesta es, la hipocresía es la levadura de los fariseos, hay que cuidarnos de ella, dice el Señor en Lucas 12, 1. Y de estas, ¿cuál sería la mejor definición para homilética? A, el arte de predicar, B, la ciencia de predicar o C, A y B son ciertas. Terminó el tiempo y la respuesta es C, A y B son ciertas. La mejor definición para homilética es que es el arte y la ciencia de predicar. Hechos 2, 14 al 42 nos da ejemplo de ello. Siguiente, la palabra homilética proviene del griego homiléticos, que significa reunión y exposición, conversación o estudio. Y la respuesta es muy bien, significa reunión y conversación. Lucas 2, 46 al 47 nos da ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de definir la palabra teología? A, ciencia que trata de Dios, B, arte que estudia a Dios o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, y la respuesta es la A, es la ciencia que trata de Dios. Por ejemplo, Job en sus 42 capítulos nos da mucha idea de quién es ese Dios. Siguiente pregunta, ¿cuál es la rama de la teología que se dedica al estudio del Espíritu Santo? A, unciología, B, heptanología o C, neumatología. Si respondiste la C, muy bien, correctamente. La neumatología estudia al Espíritu Santo, Juan 14, 15 y 16. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estudia la escatología? A, la raíz de la Biblia, B, el fin de los tiempos o C, la ley y la gracia. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien. La escatología estudia el fin de los tiempos. Apocalipsis es un gran ejemplo de ello. Siguiente oportunidad. ¿Cómo se le llama al hecho de hacer defensa, por ejemplo, del evangelio? A, apostasía, B, oligarquía o C, apología. Pues cuando tú presentas defensa y del evangelio también se le llama apología, es lo que estás haciendo. Primera carta de Pedro 3:15 nos insta a hacer apología. Siguiente pregunta, ¿cuál es la rama de la teología que se dedica al estudio de la salvación? ¿Soteriología, cristología o bibliología? Vamos a ver y la respuesta es muy bien. La soteriología se dedica al estudio de la salvación. Por ejemplo, los 4 evangelios. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman los estudios a las narraciones bíblicas sobre el origen del universo? A, Epifanía, B, el Génesis o C, Cosmogonía.
Pues los estudiosos dicen que las narraciones bíblicas sobre el origen del universo son cosmogonía. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son ejemplo de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la o las doctrinas filosóficas que afirman que todo es Dios? A, el pluralismo, B, el panteísmo, o C, y B son ciertas. Vamos, vamos, vamos. La respuesta es muy bien. El panteísmo afirma que todo en el universo es Dios. Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno solo, el verdadero. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, podemos afirmar que los cristianos somos teístas, politeístas o monoteístas. Y la respuesta es, muy bien, monoteístas, es decir, tenemos un solo Dios. Juan 10:30, Jesús dijo, el Padre y yo, uno solo somos. Siguiente, ¿cómo se llaman a las apariciones de Dios o seres espirituales ante las personas? A, teofanía, B, transfiguración o C, angeología. Pues a esto se le conoce como teofanías. Por ejemplo, en Daniel 3 encontramos los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego y apareció un cuarto ser para cuidarlos. Siguiente, ¿en cuántos idiomas fue escrita la Biblia? A, en 4, B, en 3 o C, en 2 idiomas. Pues la evidencia textual dice que fue escrita en 3 idiomas. Unos en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Y vamos con la siguiente pregunta. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego, caldeo o sumerio. Y la respuesta es, pero perfecto, se escribe en hebreo, arameo y griego. Marcos 5:41, por ejemplo, Jesús utiliza unas palabras en arameo. Siguiente pregunta, ¿qué es la eclesiología? A, el estudio de Eclesiastés, B, la ciencia del arameo o C, el estudio de la iglesia. Pues la respuesta es la C, es el estudio de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Sobre todo lo encontramos en las epístolas o las cartas. Siguiente pregunta, ¿a qué hace referencia la palabra hebrea Teilim? A salvación, B, a los salmos o C, a Jesucristo. Y la respuesta es Salmos. De hecho, se dice que Teilim en hebreo significa salmos. Son 150 capitulazos. Siguiente pregunta. La Biblia contiene antropología. ¿Qué estudia la antropología? A, la naturaleza, B, al ser humano o C, a todo ser vivo. Si respondiste al ser humano, estás en lo cierto. Es el estudio del ser humano. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos antropología. Siguiente pregunta. ¿Dónde es mencionada por única vez en la Biblia a una mujer llamada Claudia? ¿En la segunda carta a Timoteo, en Filipenses o en los Hechos? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien. Pablo la menciona en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 21 exactamente. Siguiente oportunidad. ¿Qué significa la palabra anatema mencionada en la Biblia? A, diosa griega, B, maldición o C, y B son ciertas. Pues la palabra anatema, exactamente en el contexto de Gálatas 1:9, significa B, maldición. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? A, interpretar, B, esclarecer o C, A y B son ciertas.
Y la palabra hermenéutica significa C, A y B son ciertas, es decir, interpretar y esclarecer. Por eso Pablo en la primera carta a los Corintios 14:26 nos insta a escudriñar las escrituras. Siguiente, de estos tipos de sermón, ¿cuál es el más utilizado actualmente? A, el temático, B, el expositivo o C, el textual. Pues el sermón más utilizado actualmente es el sermón temático, es decir, cuando se habla de temas, es decir, vamos a hablar del amor, del perdón, de la fe, etc. Siguiente pregunta, ¿cuál es el tipo de sermón por excelencia ya que no da espacio para descontextualizar? A, el temático, B, el expositivo o C, el textual. Y la respuesta es muy bien, el sermón expositivo, porque vas exponiendo, como dice la palabra, verso a verso, palabra tras palabra. La segunda carta de Pedro nos da ejemplo de ello. ¿Y qué es el Armagedón en la Biblia? A, un lugar, B, una guerra o C, un ángel. A ver, exactamente, la Biblia dice que el Armagedón es un lugar, de hecho es una palabra en hebreo. Apocalipsis 16:16 lo menciona por única vez. Siguiente pregunta, ¿la Biblia contiene palabras suaves o decorosas que sustituyen a otras más fuertes? ¿Cómo se les llama? ¿Hipérbole, metáfora o eufemismo? Pues a esta figura literaria se le llama eufemismo. Primer libro de Samuel 24:3 da ejemplo de ello. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con este texto. La expresión cubrir los pies es un eufemismo en la Biblia. ¿Pero qué significa? A, defecar, B, lavarse los pies o C, cortarse las uñas. Pues como es un eufemismo, cubrir los pies como lo hizo el rey Saúl en 1 Samuel 24:3 significa que fue a defecar en una cueva. ¿Quién fue enviado por el apóstol Pablo a Éfeso? A, Onesíforo, B, Trófimo o C, Tíquico. Muy bien, Tíquico fue enviado por Pablo a Éfeso, segunda carta a Timoteo 4:12. Aparte de los reyes, ¿a quiénes más se ungieron en la Biblia? ¿A los sacerdotes, a los enfermos o A y B son ciertas? Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien, A y B son ciertas, a los sacerdotes y a los enfermos, Levíticos 21:10 y Marcos 6:13. Segunda pregunta, ¿qué fiesta judía resulta de los eventos sucedidos en el libro de Esther? A, Pesaj, B, Purim o C, Sukkot. Y la respuesta es muy bien, la B, Purim. Esther 9:26 al 31 lo mencionan. Vamos con la tercera pregunta. La única persona que fue sanada tocando el manto de Jesús fue la mujer de flujo de sangre. ¿Esto es falso, es verdadero o no sabes, no respondes? Pues por supuesto esto es totalmente falso, porque Marcos 6:56 dice que le llevaban diferentes enfermos para que tocaran el manto del Señor. Siguiente pregunta. El arca del pacto contenía dentro una urna con maná, las tablas del pacto y el candelero, el oro del atrio o la vara de Aarón. Pues el arca del pacto también contenía la vara de Aarón que reverdeció. Hebreos 9, versículo número 4 lo menciona. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál profeta dijo? Su gloria llenó los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. A, Sofonías, B, Habacuc o C, Malaquías. Pues esto lo dijo el profeta, muy bien, Habacuc, exactamente, Habacuc, capítulo 3, versículo número 3, y vamos con la siguiente oportunidad. ¿Cuál de estas armas usó Gedeón para derrotar a los madianitas? ¿Antorchas, trompetas o A y B son ciertas? Y la respuesta es C, A y B son ciertas. Antorchas dentro de unas teas ardiendo, ¿recuerdan? Trompetas, Jueces, capítulo 7, pregunta, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz del mundo o la luz de Cristo. Vamos a ver, y la respuesta es la A, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo número 12, siguiente oportunidad.
¿Qué le hurtó Raquel a su padre Labán cuando se fue de su casa con su marido Jacob? A, sus esclavos, B, sus ganados o C, sus ídolos. Pues Raquel se le llevó muy bien los ídolos a Labán. Génesis 31, versículo 19. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el encargado de encender por primera vez las 7 lámparas del candelero del tabernáculo? A, Moisés, B, Aarón o C, A y B son ciertas. Pues por mandato del mismo Dios fue muy bien. B, Aarón, el hermano de Moisés. Números, capítulo 8, versículos 2 y 3. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas cartas no es una epístola del apóstol Pablo o Paulina? A, Tito, B, Filemón o C, Santiago. Pues de estas tres, la carta o epístola que no es Paulina es la de Santiago. La escribió el mismo Santiago, capítulo 1, versículo 1 lo menciona. Siguiente pregunta. Después de su conversión, ¿cuánto tiempo tardó Pablo en subir a Jerusalén? A, 3 años, B, 6 meses o C, 40 días. Y la respuesta es muy bien, tardó 3 años, lo dice Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18. Siguiente pregunta. ¿Cuáles de estos hombres no pasaron por la muerte según lo anuncia la Biblia? A, Moisés y Eliseo, B, Enoc y Elías o C, Noé y Adán. Y la respuesta es muy bien, B, Enoc y Elías. Génesis 5, 22 al 24 y Segunda de Reyes 2, 11. Siguiente pregunta. En la salutación de Pablo a los filipenses, saluda a los santos en Cristo, a los obispos y a los diáconos, a Timoteo o a los pastores. Pues también saluda en la carta a los filipenses a los diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo número 1. Siguiente oportunidad. ¿En cuál de estos libros del Antiguo Testamento se menciona la redondez de la tierra? A, en Job, B, en Daniel o C, en Isaías. 2, 1 y la respuesta es en el libro del profeta Isaías, exactamente, Isaías 40, versículo número 22. Siguiente pregunta. ¿En cuál año después de la salida de Egipto se empezó a construir el templo de Jerusalén? A, en el 320, B, en el 480 o C, en el 250. Pues si respondiste B, 480, estás en lo correcto. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la primera persona que se menciona como profeta en la Biblia? A, Moisés, B, Abraham o C, Noé. Y la respuesta es la opción B, Abraham, en Génesis capítulo 20, versículo número 7. Siguiente oportunidad. ¿Falso o verdadero? Jesús jamás sintió hambre. A, esto es falso. B, esto es verdadero. O C, no sabes, no respondes. Esto es totalmente falso, porque si tuvo hambre, lo dice Mateo 4, del 1 al 2, en los 40 días de la tentación de Jesús. ¿Lo recuerdan? Siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer rey de las 10 tribus que se separaron? A, Acab, B, Roboam o C, Jeroboam. Vamos, que si puedes. La respuesta es la C, fue Jeroboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo número 20. Siguiente pregunta. De estas amistades, ¿cuál fue la más fuerte en la Biblia? A, Moisés y Josué, B, Elías y Eliseo o C, David y Jonatán. Bueno, pues esta no estaba difícil, ¿cierto? C, David y Jonatán. Primer libro de Samuel 18, del 1 al 2 lo menciona. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿En cuál libro se encuentra la frase el segundo ay ya pasó, he aquí el tercer ay viene pronto? ¿En Apocalipsis, en Mateo o en Daniel? Y la respuesta es la A. Esto se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo número 14. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos profetas anunció que el Mesías nacería en Belén? A, Amós, B, Miqueas o C, Zacarías. Pues esto fue anunciado por el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, exactamente en el versículo número 2. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos libros no es un libro histórico del Antiguo Testamento? A, Job, B, Esther o C, Esdras. Pues no hace parte de los libros históricos el libro de Job. De hecho, hace parte de los sapienciales.
Muy bien, vamos con la siguiente oportunidad. El rey David tuvo 4 hijos con Betsabé. Uno de ellos fue Naama, Itofel o Sobab. Y la respuesta es la C. Sobab, uno de los hijos de David con Betsabé. Segundo libro de Samuel 5:14 lo menciona. Y vamos con la penúltima pregunta. De los 4 libros conocidos como evangelios, ¿cuáles fueron escritos por apóstoles? ¿Mateo y Juan, Marcos y Lucas o Marcos y Juan? Y la respuesta es la A. Mateo y Juan fueron escritos por apóstoles. De hecho, lo dice Mateo 10, del 2 al 3. Y vamos con la pregunta 25, final. Una de estas 3 mujeres no fue una de las mujeres del rey David. A. Egla, B. Abital o C. Elisama. Recuerda, quédate hasta el final porque hay sorpresa. Siempre hay sorpresa. Y la idea aquí es aprender. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien. Elisama no fue una de las mujeres del rey David. Primer libro de Crónicas 3 del 2 al 3 y alabanzas a nuestro buen Dios por su enseñanza y su palabra. Vamos con la pregunta bonus. Recuerda responder en los comentarios esta pregunta, así que anímate, participa. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se llamaba la segunda esposa de Abraham? Recuerden que Sara murió y luego tuvo otra esposa. También tenemos para ustedes un canal llamado Cristo al Comando Kids con muchas aventuras, enseñanzas, biblioanimados, personajes, todo totalmente para niños. Recuerda en YouTube, Cristo al Comando Kids. También aquí en YouTube tenemos un canal llamado El Pan Diario, alimento para el alma todos los días, devocionales, la lectura bíblica, noticiero y mucho más. Y también tenemos en YouTube ahora un canal llamado Cristo no Comando, que en portugués significa Cristo al Comando. Es decir, tenemos a Cristo al Comando en portugués. Nuestras redes sociales ya las conocen: Facebook, Instagram y TikTok. Recuerda que en todas nos encuentras como Cristo al Comando.